Jueves 14 de julio se celebra el Día Nacional de la Bandera. Cada 14 de julio se celebra esta importante fecha de nuestro símbolo patrio. Y es que en nuestro país han existido al menos oficialmente 5 banderas a lo largo de toda nuestra historia. Y fue hasta en agosto de 1908, hace 108 años, que se oficializó la actual bandera de Nicaragua que gozamos hoy en día. Nos encontramos precisamente con el historiador nicaragüense Rafael Casanova Fuertes, quien nos estará hablando un poco acerca de la historia. ¿En qué contexto histórico, don Rafael, se decreta y se oficializa esta bandera en el gobierno de José Santos Zelaya en 1908 con la bandera que gozamos actualmente? Bueno, hemos de recordar que es el proceso en el cual se fortalece el Estado Nacional, ¿verdad? Y se da por ese decreto del 5 de septiembre de 1908, es decir, serían 108 años que estarían cumpliendo en este año. Se oficializa la bandera azul y blanco que provenía de la primer bandera de Centroamérica en los primeros años de vida independiente. Es decir, que Nicaragua ostenta el ser el único país que tiene la bandera, de los 5 países que formaron la antigua Unión Centroamericana, que ostenta la bandera. Es decir, la bandera y el escudo, que de paso el azul cobalto, en los dos lados, los dos mares que representa, y en el centro, color blanco, que es la pureza, entre otras cosas, está el escudo, que están los 5 volcanes de las antiguas 5 estados centroamericanos, el gorro frigio de la libertad al fondo y el arco iris, y los mares bañando, el azul que representa los mares, bañando el istmo centroamericano. Nicaragua, como bien decía nuestro amigo el licenciado, prácticamente cambió en distintos momentos de bandera. La misma azul y blanca fue modificada en algunos momentos, digamos, desde las Provincias Unidas, desde la Federación. Luego, Nicaragua como Estado independiente. Hay un hecho en donde ya varía el color azul y blanco, que es cuando el 21 de abril de 1854, Fruto Chamorro, don Fruto Chamorro, que hace una reforma constitucional, cambia el color de la bandera, que es el amarillo, el blanco y el conchanaca, y además un solo volcán y la república, porque las variaciones que hubo en los años anteriores de toda la Federación Centroamericana, por ejemplo la República Mayor de Centroamérica y después de la dieta del 42 y que se consolida en 1851, se colocaban 3 volcanes, pero en 1908, ¿verdad? 1908 se oficializa por decreto legislativo la bandera azul y blanco. ¿Qué significó tener esta bandera en 1908? Tomando en cuenta que Nicaragua antiguamente contaba con una bandera que no asumía y que no resumía todos los valores nicaragüenses y la identidad, que es lo más importante en una bandera, que identifique a todo un pueblo. Es que esto tiene que ver, licenciado, con los cambios de sistema, es decir, y también con los procesos de lucha pues, que había en ese momento, que implicaba cambio de gobierno, cambio de símbolos. Aunque la bandera azul y blanco se mantuvo, le hacían algunas variaciones. O, como vimos el caso de Fruto Chamorro, le cambió de color totalmente. Y en los 30 años conservadores se retomó la bandera. Esto también tiene que ver también con los cambios en otros símbolos, como los himnos, el escudo, etcétera. Pero ya con la oficialización de Zelaya y el Estado más moderno, ya hay un consenso político, identitario, más desarrollado en la nación nicaragüense, ya los gobiernos subsiguientes no la cambiaron. Lo que sí, en el decreto de 1971, ya durante la administración de Anastasio Somoza de Baile, ¿verdad?, se pasó la jura de la bandera para el 14 de julio. ¿Por qué el 14 de julio? Hay dos situaciones. Pero hay que explicar que antes se hacía el 15, en horas de la mañana, pues iban los alumnos, ya después del desfile que hacía el 14 de septiembre, recordemos los días patrios,
el 15 se hacía la jura a la bandera, que es una jura de lealtad a la patria, pues, etc. ¿Por qué el 14 de julio? El 14 de julio reivindican dos aspectos. La toma de la Bastilla, que es la Revolución Francesa, que es un referente identitario para los estados nacionales latinoamericanos, y no es casual que muchos de ellos, entre ellos Nicaragua, utilicen elementos como el gorro frigio que tomó la Revolución Francesa. Entonces, en los 14 de julio se hacía un acto. Pero ¿por qué Somoza lo traslada para el 14 de julio? Lo traslada porque el año anterior, en 1970, en concordancia con los representantes norteamericanos, se decreta ese mismo día la abrogación del Tratado Chamorro-Bryan. Entonces era como pegar ambas fechas, la toma de la Bastilla y algo que lo personificaba pues su mandato. Que una abolición de un tratado precisamente antipatriota que establecía o que regalaba territorio nacional prácticamente a los Estados Unidos, el Tratado Chamorro-Bryan. Tenía casi 50 años, 40, 50 años. En 1914 serían un poco más de 60 años. Poco más de 60 años. Bueno, entre otra pregunta que tengo es que actualmente el 14 de julio se celebra en todos los colegios, en todas las plazas y también en instituciones públicas. Resume, la bandera actualmente es aceptado nuestra bandera para celebrarla un 14 de julio. Esa fecha es importante, se tiene que celebrar en los colegios, en las instituciones públicas y también pues algunas privadas. Es una, digamos, si nos ponemos a analizarlo, verlo así ligeramente es una opción, pero recordemos que en distintos países que se celebra ese 14 de julio no es referente a un hecho, digamos, eminentemente casual de un gobierno nacional de un país determinado, sino que representa la toma de la Bastilla, que es donde se proclaman los derechos del hombre y del ciudadano, que eso en términos de la historia cívica, que es el referente que tienen los estados nacionales, tiene trascendencia histórica universal. Okay. Muchas gracias, don Rafael Casanova. Y mañana precisamente, que es el Día Nacional de la Bandera, en 14 de julio, vamos a estar presentando un reportaje especial, histórico, y también de las banderas que han existido a lo largo de nuestra historia hasta llegar a esta que nos representa en todo el mundo. Por el momento yo me traslado con Amelia Calderón, que nos tiene más informaciones.